Ok, saludos, mi nombre es Harry Alice Villanueva. Vamos a hablar hoy de reacciones redox. Redox es una abreviatura ¿eh? para reacciones de reducción. Redox, ¿verdad? La reacción que vamos a discutir hoy. Esto es una abreviatura para reacciones de reducción y oxidación. Ok, ¿qué son reacciones redox? Pues son reacciones, ¿ok?, que envuelven transferencia de electrones o ganancia o pérdida de electrones. ¿Okay? En una reacción química, cuando se pierden o se ganan electrones, se puede provocar un cambio en lo que se llama el número de oxidación. ¿Okay? Cuando hay un cambio en número de oxidación, que vamos a ver ahorita cómo se calcula, ¿verdad?, pues entonces se dice que la reacción es una reacción redox, cuando hay cambio en el número de oxidación. Y ese número de oxidación se refiere al número total de electrones que un átomo gana o pierde para formar un enlace químico. ¿Okay? O sea que vamos a aprender cómo determinar esos números de oxidación. ¿Okay? Para ver en una reacción redox qué compuestos se están reduciendo y cuáles se están oxidando. Ok, antes de hablar de los tipos de enlaces que forman los átomos, vamos a hablar de qué es electronegatividad. ¿Okay? Electronegatividad es una medida de la tendencia de un átomo a dar electrones hacia sí. O sea que mientras más electronegativo sea un átomo, más va a dar sus electrones. Los electrones de un enlace más los va a jalar hacia sí. Ok, Linus Pauling, este científico que está aquí, fue el que diseñó una tabla, ¿verdad?, que le dio unos números relativos, ¿verdad?, para comparar la electronegatividad de los elementos con otros. En esta tabla, flúor es el más electronegativo. ¿Okay? Quiere decir que mientras más cerca esté de flúor un elemento, más electronegativo es. O sea que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en la tabla periódica. Y también aumenta diagonalmente. O sea, mientras más cerca esté un elemento de flúor, más electronegativo es. ¿Okay? El menos electronegativo, según Pauling, es Francius. ¿Okay? Es el menos electronegativo. Dicen que es el que está más alejado del flúor. Este concepto de electronegatividad es importante para entender cómo se forman los enlaces químicos. Ok, vamos con el ejemplo de la reacción de sodio con cloro. Sodio con cloro. Ok. Ya discutí en otra presentación cómo se determina la configuración electrónica de un elemento. ¿Okay? Cómo se va llenando los orbitales. ¿Okay? Este tablero es importante, ¿verdad? 1s2. Se llenan en esta dirección los orbitales. Ya habíamos hablado de los orbitales S, de los orbitales P, de los orbitales D, de los orbitales F. ¿Okay? Habíamos dicho que en el orbital S caben 2 electrones. ¿Okay? En el orbital P caben 6 electrones. En el orbital D caben 10 electrones. Y en el orbital F caben 14 electrones. Ya esto lo habíamos dado, por si que lo estoy explicando sumeramente, ¿verdad? O sea que si llenan la configuración de sodio, ¿verdad?, sería 1s2, 2s2, 2p6. Pero como sodio tiene 11 electrones, aquí ya es 2 y 2, 4 y 6 son 10, pues aquí iría un 1. ¿Okay? También habíamos dicho que si hay un elemento, que se puede usar los gases nobles que tienen todos sus orbitales llenos para abreviar. ¿Okay? O sea que estos 10 electrones que están aquí, ¿okay?, yo puedo abreviarlo así como neón 10, terminaría 3s1. Aquí está la de cloro, ¿verdad? Cloro tiene 17 electrones, ¿verdad? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
y 3P llegamos a 3P5. ¿Okay? O sea que la última capa de cloro es la tercera. ¿Okay? La tercera, igual que en sodio, la tercera, la última capa de cloro. ¿Okay? Pero si miran la tabla periódica, ¿verdad? La tabla periódica, sodio está acá y cloro está por acá. O sea que el más electronegativo de los dos es cloro. ¿Okay? Pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Que sodio puede, este electrón que está aquí, ¿verdad? Si sodio lo pierde, queda completo. ¿Okay? Este electrón que está aquí, ¿okay? Este electrón que está aquí, si sodio lo pierde, queda completo. ¿Okay? O sea que sodio, al perder ese electrón, queda completo, y cloro, si gana un electrón aquí, ¿verdad? Quedaría completo también. ¿Okay? O sea que esto es lo que pasa en esta reacción. Sodio, para quedar completo, ese electrón se lo cede a cloro. Como cloro es electronegativo, ¿verdad? Cloro lo acepta. Puede ser que electronegatividad es la tendencia de un átomo para dar electrones. ¿Okay? Entonces, cuando sodio le da ese electrón a cloro, ¿verdad? Se forma el compuesto NaCl, cloruro de sodio. ¿Okay? Cloruro de sodio. Donde el sodio al perder un electrón queda positivo. ¿Okay? El cloro al ganar lo queda negativo. ¿Okay? Y eso es lo que se llama un enlace iónico. Un ion de sodio positivo, todos los iones positivos se le llaman cationes. O sea que este es un cation de sodio. Y todos los iones negativos, cloro, en este caso cloro es un anión. ¿Okay? Sodio es un cation y cloro es un anión. ¿Okay? Y este enlace se llama enlace iónico, que el enlace iónico es cuando se pierden o se ganan electrones. Aquí sodio perdió y cloro ganó. Ok, tenemos también enlace covalente, este es otro tipo de enlace. Okay. Aquí esta es la configuración electrónica de hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno no tiene más que un protón, un electrón, 1s1. Oxígeno tiene 8, 1s2, 2s2, 4, y los 4 acá serían los 8 electrones de oxígeno. Como el orbital P tiene 3 suborbitales, el X, el Y y el Z, por eso es que aquí caben, en el orbital P caben 6, porque sería 2, 4, 6. Pues entonces, un orbital no se llena completo hasta mientras hayan orbitales vacíos, por eso va uno aquí y uno acá, ¿verdad? Ya eso lo vimos en la clase. Estoy refrescando la memoria. Pues entonces en este caso, aquí, en este caso, aquí le faltaría un electrón para completar ese orbital. ¿Okay? A este le faltaría otro electrón para completar ese orbital. A este le faltaría otro electrón para completar ese orbital porque el S se llena con 2. Cada suborbital se llena con 2. ¿Okay? Pues ¿qué es lo que pasa? Oxígeno tiene en su última capa, que es esta, ¿verdad? Tiene 2, 4, 6 electrones. Que le faltan 2 para completar el otro. ¿Okay? Que es lo que cabe en la segunda capa. ¿Okay? En esta primera capa caben 2, aquí caben 2 más 6, 8. ¿Okay? Aquí cabrían 2 más 6, 8 más 10, 18. Pues aquí caben 2 más 6, 8, pues esta es la segunda capa de oxígeno. Pues le faltan 2 electrones para completar. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Oxígeno luego acá abajo, ¿verdad? Oxígeno tiene sus 6 electrones en la última capa,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero entonces comparte con hidrógeno. ¿Okay? Comparte con hidrógeno. O sea que hidrógeno coge su electrón, su único electrón, y lo comparte con oxígeno. ¿Y qué pasa? Ahí hidrógeno completó los dos. Perdón, el círculo este. ¿Okay? Hidrógeno completó los dos. ¿Okay? Hidrógeno completó los dos. Quiero borrar esto aquí. A ver si. ¿Okay? Hidrógeno completó sus dos electrones. ¿Okay? Cada hidrógeno completa sus dos electrones. ¿Okay? Y oxígeno a su vez completa los 8. ¿Okay? Pues eso se llama un enlace covalente. Covalente. Se están compartiendo electrones. ¿Okay? No es un enlace iónico. No se dice que el hidrógeno es un catión y oxígeno es un anión. No, porque no están perdiendo electrones ni ganando, están compartiendo. ¿Ok? Y por eso cuando comparten electrones, ¿verdad? ¿Okay? El enlace se dice que el enlace es parcial positivo. O sea, el hidrógeno es parcial positivo. Se usa una letra griega que se llama delta. ¿Okay? Y el oxígeno es parcial negativo. ¿Okay? O sea que no es negativo ni positivo completo. ¿Okay? Ese es el enlace covalente. Y fíjense que oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? ¿Okay? Están bien separados en la tabla. ¿Okay? Dice que oxígeno es más electronegativo. ¿Okay? O sea que oxígeno puede jalar ese electrón de hidrógeno. Y esto resulta en una molécula que tiene diferencias en carga, ¿verdad? Eso se llama una molécula polar. O sea que agua es una molécula polar. El exceso de la carga está concentrado en el oxígeno. ¿Okay? Pues ese es otro tipo de enlace covalente. Ya tenemos el enlace covalente y el enlace iónico. Ok, pues vamos a asignar números de oxidación. Hay que seguir una serie de reglas. ¿Ok? ¿Qué es número de oxidación? Pues la carga eléctrica aparente, porque no es carga eléctrica, ¿verdad? Cuando los electrones se cuentan de acuerdo a la siguiente regla. Cada átomo es un elemento libre. Libre que no esté combinado con más nada. Pues el número de oxidación va a ser 0. ¿Okay? En iones simples o monoatómicos, ¿verdad? El número de oxidación va a ser la carga del ion. ¿Okay? Iones simples o monoatómicos, ¿verdad? Porque hay iones poliatómicos. Ahorita vamos a ver uno, ¿verdad? En iones simples, el número de oxidación es la carga del ion. Acuérdense, esta carga ya la dimos en clase. ¿Okay? Cuando hablamos de la tabla periódica, yo le dije que los metales alcalinos tienden a asumir más 1, los alcalinos terrenos más 2. Después este grupo 3 que empieza con boro, asume más 3, después un carbono puede ser menos 4 más 4, ¿verdad? Pues sigue menos 3, menos 2, menos 1. Y los gases nobles tienen todos sus orbitales llenos. ¿Okay? Pues la carga que asumen es 0, por eso se llama gases nobles, gases inertes, gases muertos. Porque los metales de transición cambian. ¿Okay? Cambian. Por eso los metales de transición, ¿verdad? Estos los números cambian. Yo leí los principales, ¿verdad? Que eran estos que están aquí, ¿verdad? Por ejemplo, cobalto, a veces puede ser más 2, a veces puede ser más 3, níquel puede ser más 2, más 3, ¿verdad? Estos grupos de transición cambian. Pero en esta presentación vamos a bregar con los que casi nunca cambian, que son los grupos principales. ¿Okay? Que son estos que están aquí. Más 1, más 2, más 3, y después menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ok, la tercera regla es que oxígeno tiene número de oxidación de menos 2 en la mayoría de los compuestos, excepto en peróxido. ¿Y qué es un peróxido? Un compuesto que tiene dos átomos de oxígeno unidos covalentemente. En los peróxidos sería menos 1. ¿Okay?
peróxidos, oxígeno menos 1, pero la mayoría de los compuestos, oxígeno menos 2. Hidrógeno, la mayoría de los compuestos es más 1, excepto si está combinado con un metal es menos 1. ¿Por qué en los peróxidos y en los hidrógenos con metal pasa eso? Porque la suma algebraica de los números de oxidación tiene que ser 0 para un compuesto o la carga total para un ion. ¿Está bien? O sea que si yo tengo aquí sodio con H, sodio es un ion monoatómico, sería más 1, pues hidrógeno tiene que ser menos 1 en este compuesto para estar con metal. Y aquí en los peróxidos, como hidrógeno es más 1, aquí tengo más 1 y más 1 que es más 2. El óxido tiene que ser menos 1 para que la suma sea menos 1 y menos 1 menos 2 y de 0. Por esta regla que está aquí, la suma de los números de oxidación tiene que ser 0 si es un compuesto o la carga si es un ion. Que ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Okay? O sea que estas reglas son importantes que se las aprendan, ¿verdad? Para poder asignar números de oxidación. Un elemento libre, el número de oxidación es 0. Si es un ion monoatómico, el número de oxidación es la carga del ion. Oxígeno, la mayoría de los compuestos es menos 2. Hidrógeno, la mayoría de los compuestos es más 1. Y la suma algebraica de los números de oxidación tiene que ser 0 si es un compuesto. O la carga si es un ion. Ahora vamos a calcular el número de oxidación. Digamos que tengo que calcular el número de oxidación de litio en óxido de litio. ¿Okay? Calcular el número de oxidación de litio. Por esta regla, oxígeno es menos 2. Por esta regla, la regla número 3. Oxígeno es menos 2. ¿Okay? Quiere decir que este oxígeno que está aquí es negativo 2. Pues para que esto dé 0, por esta regla que está acá, por la regla de que la suma algebraica debe dar 0, ¿verdad? Pues el litio tiene que ser más 2. Pero ¿qué pasa? Tenemos 2 litios. Pues cada litio va a ser 1. ¿Okay? Y dice que los números de oxidación de litio no se dice que es más 2. ¿Okay? Se dice que el número de oxidación es más 1. Cuando hablamos de número de oxidación se escribe primero el número y después el signo, ¿verdad? Aquí yo voy a estar independientemente, ¿verdad? Pero cuando escribe el número de oxidación, para distinguirlo de carga, porque no es carga, ¿verdad? Se pone el número primero y el signo después. ¿Okay? Pues el número de oxidación de litio en ese compuesto es 1, positivo 1, y el oxígeno menos 2 por la regla. Ok, vamos a calcular aquí el número de oxidación en ácido nítrico, HNO3. Vamos a calcular el número de oxidación de nitrógeno. Casi siempre en estos problemas tú determinas el número de oxidación basándote en las reglas. Si yo te pido nitrógeno, pues tienes que ver las reglas que dicen de hidrógeno, que dicen de oxígeno. ¿Okay? Pues cada oxígeno, ¿verdad? Según la regla, cada oxígeno es 2 negativo. Cada hidrógeno es 1 positivo. Pero aquí tenemos 3 átomos de oxígeno, ¿verdad? El total sería entonces menos 6. Pues para que eso dé 0, todo esto tiene que ser más 6. Para que dé 0. Pues quiere decir que el nitrógeno tiene que ser más 5. ¿Okay? O sea que hidrógeno, por la regla, y nitrógeno, por el proceso matemático, tiene que ser 5. Y oxígeno, pues por la regla, es menos 2. ¿Okay? Aquí estamos usando esta regla, que el número de oxidación de hidrógeno es más 1. Ok, vamos acá a calcular un ion. Este es un ion. Este no es un compuesto, es un ion. ¿Por qué? Porque tiene carga. La carga es negativo 2. ¿Ok? Tiene carga. Y por esta regla que está aquí, ¿verdad? La suma algebraica de los números de oxidación tiene que ser 0 si es un compuesto o la carga si es un ion. Y como esto tiene carga, pues la suma de cromo y oxígeno aquí tiene que dar menos 2. ¿Ok? Negativo 2. Ok, pues ya saben por la regla que oxígeno es negativo 2. Pero aquí yo tengo 7 oxígenos. Así que esto me va a dar a menos 14. ¿Okay? Porque esto tiene que ser cromo para que dé negativo 2. Pues tiene que ser cromo, tiene que ser más 12. Y decir que cada cromo
cada cromo es 6. ¿Okay? O sea que el número de oxidación de cromo en este compuesto no se dice que es más 12. El número de oxidación de cromo es 6. ¿Okay? Es 6. Cromo es 6. Cada cromo es 6. Y oxígeno es 2 por la regla. Siempre oxígeno es 2. ¿Okay? O sea que es importante que se aprendan esas reglas para determinar números de oxidación. Ok. ¿Para qué? ¿Por qué eso es importante? Pues porque si yo le digo una reacción, yo le voy a preguntar cuál átomo o cuál compuesto se oxida y cuál se reduce. ¿Ok? Y se lo voy a preguntar en el examen. Entonces, el compuesto que se oxida es el que aumenta su número de oxidación. ¿Está bien? Y el compuesto que se reduce es el que disminuye su número de oxidación. ¿Ok? Vamos a hacer este problemita aquí. Vamos a calcular los números de oxidación, ¿verdad? Por esta regla que está aquí, cada átomo de un elemento libre es 0. O sea que el zinc, ¿ok? El zinc aquí es 0. ¿Ok? El zinc es 0. Ok, sulfato es un ion poliatómico. La carga de sulfato, en la tabla que yo les di, ¿verdad? De los iones poliatómicos, la carga de sulfato es negativo 2. ¿Ok? Como cada oxígeno es menos 2, aquí yo tengo entonces un total de menos 8. Para que dé menos 2, el azufre tiene que ser 6. ¿Okay? O sea que en este compuesto, oxígeno negativo, el azufre tiene que ser 6. ¿Okay? Y como todo esto es menos 2, para que dé a 0, cobre tiene que ser más 2. ¿Okay? Acá todo esto, todo este sulfato es menos 2. Pues zinc tiene que ser más 2 aquí, para que dé 0. Y aquí cobre está solo libre por la regla número 1, es 0. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Si miran productos y reactivos, ¿okay? Si miran productos y reactivos, ¿okay? Si cogemos por ejemplo el zinc, estoy tratando de hacer una línea aquí. El zinc pasó de 0, el zinc pasó aquí de 0 a positivo 2. ¿Okay? Voy a hacer una línea recta. ¿No? El zinc pasó de 0 a negativo 2. ¿Okay? De 0, el zinc pasó a positivo 2. ¿Okay? El zinc cambió de 0 a más 2. ¿Okay? Y el cobre pasó de más 2, pero en la línea si no queda muy... El cobre pasó de más 2 a 0. O sea que el cobre bajó el número de oxidación. Y el zinc subió de 0 a más 2. ¿Okay? Quiere decir que el zinc es el que se oxida en esta reacción. ¿Okay? El zinc es el que se oxida. El zinc se oxida y el cobre que baja de más 2 a 0, el cobre se reduce. ¿Okay? O sea, el compuesto que aumenta su número de oxidación se oxida, el que baja su número de oxidación se reduce.
Pero para hacer esto, tiene que conocer las reglas porque lo primero que se hace es asignar los números de oxidación de cada átomo. ¿Okay? El azufre ni se oxida ni se reduce. Si miran el azufre, ¿verdad? Aquí es más 6 y acá también es más 6. ¿Okay? O sea que lo que se están oxidando y reduciendo es el zinc y el cobre. ¿Okay? Ok. Entonces podemos separar esto en dos reacciones, ¿verdad? En dos medias reacciones. Podemos separar esto, una media reacción de oxidación, que es cuando el zinc pasa de 0 a más 2, quiere decir que pierde 2 electrones. ¿Okay? Pues acuérdense que en la tabla los elementos están neutros, la misma cantidad de protones que de electrones, pues para que el zinc se convierta en zinc más 2, quiere decir que tiene que perder 2 electrones. Y esos 2 electrones los acepta cobre. Y por eso cobre pasa de más 2 a 0. ¿Okay? Esas son las dos medias reacciones. La reacción de oxidación y la reacción de reducción. ¿Okay? El azufre ni el oxígeno sufren cambios, se quedan igual. Esto es importante porque para que sepan identificar cuando una reacción es una reacción redox y cuando no es. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a asignar los números en esta reacción. ¿Okay? Aquí tenemos hidrógeno. Hidrógeno por la regla es más 1, cloro es menos 1, sodio es más 1, oxígeno 2, hidrógeno más 1, ¿verdad? Sodio más 1, cloro menos 1, y oxígeno menos 2. Si miran, ¿ok? Si miran esos números, el hidrógeno se queda igual, más 1, más 1. El cloro, 1 negativo, 1 negativo. El sodio, más 1, más 1. El oxígeno, menos 2, menos 2. Y el hidrógeno, más 1. Se quedaron iguales. Pues esto no es una reacción redox. ¿Okay? No es una reacción redox. Para que sea una reacción redox, tiene que haber ocurrido cambio en los números de oxidación, como la reacción que vimos anteriormente. Si se acuerdan de los tipos de reacciones químicas, ¿okay? Esta reacción es una reacción ácido base. Eso está en la presentación que yo les hice de tipos de reacciones químicas, ¿verdad? ¿Okay? Este es el ácido clorhídrico, reacciona con hidróxido de sodio, que es la base, y toda reacción ácido-base termina en una sal y agua. ¿Okay? O esta reacción no es una reacción redox, es una reacción ácido-base o es un tipo especial de desplazamiento doble, ¿verdad? El primero se va con el último, ¿okay? En los tipos de reacciones que dimos ya, ¿verdad? El primero se va con el último formando agua, el segundo se va con el primero formando el HCl. Pues una reacción de desplazamiento doble, pero se le da el nombre especial de ácido-base, ¿okay? Porque toda reacción ácido-base termina en una sal y agua. En este caso la sal es cloruro de sodio, la sal de mesa. Ok, aquí tenemos una definición bien importante. Porque yo le puedo preguntarle una reacción química, preguntarle todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es el compuesto que se oxida? Pues el que aumenta el número de oxidación. ¿Cuál es el compuesto que se reduce? El que disminuye el número de oxidación. El compuesto que se oxida pierde electrones. ¿Okay? El compuesto que se oxida pierde electrones. ¿Okay? Ahora el compuesto que se reduce gana electrones. ¿Okay? El compuesto que se reduce gana electrones. Y por eso queda negativo. El compuesto que se oxida pierde electrones y queda positivo. Al compuesto que se oxida se le llama el agente reductor. ¿Por qué? Porque el que se oxida causa que otra cosa se reduzca. ¿Okay? El que se oxida a perder electrones causa que otra cosa los acepte. Por eso se le llama agente reductor, es el que promueve la reducción. ¿Okay? Y el compuesto que se reduce es el agente oxidante, porque al reducirse cada electrón, quiere decir que le quita electrones a otro compuesto, y ese compuesto al perder los electrones pues se oxida. Pues el compuesto que se reduce es el agente oxidante. Yo se lo puse esto en la tablita, ¿verdad?
También lo pueden ver cuando cojan química orgánica en términos de ganancia de oxígeno, ¿verdad? La especie que se oxida gana oxígeno, la que se reduce pierde oxígeno. La especie que se oxida pierde hidrógeno y la que se reduce gana hidrógeno. ¿Okay? Estos dos se usan mucho en química orgánica, aunque ya no usan tanto, pero es bueno que sepan esta tablita. Ok, pues entonces si yo le digo en el examen cuál es el agente reductor, cuál es el agente oxidante. Pues, por ejemplo, zinc perdió electrones, ¿verdad? Zinc pasó de más 2, de 0 a más 2. Pasó de 0 a más 2. Pues perdió electrones, porque se volvió positivo. ¿Okay? Este se oxidó. Y el cobre se reduce, porque el cobre pasó aquí, pasó de positivo 2 a 0. ¿Okay? Y para pasar de positivo 2 a 0, dice que ganó electrones, para que se cancele esa carga. Pues quiere decir que el zinc se oxida, pues el zinc es el agente reductor. El cobre se reduce, pues el cobre es el agente oxidante. ¿Okay? Y eso es lo que pasa en una batería. ¿Okay? En una batería aquí tienen la solución del sulfato de cobre, sulfato de zinc separado por una barrera permeable, semipermeable, ¿verdad? Aquí tiene zinc y aquí tiene cobre, ¿verdad? El ánodo es el polo negativo. El ánodo es el polo negativo. El cátodo es el polo positivo en este tipo de celda. ¿Okay? Se llama una celda galvánica. Entonces, en el zinc, en el ánodo, en el zinc está ocurriendo oxidación. ¿Okay? Y estos electrones corren por un alambre, ¿verdad? Y la electricidad es flujo de electrones. Entonces una bombilla se prende. ¿Okay? El cobre está ganando electrones. ¿Okay? Pues ahí donde está el cobre, ese es el polo positivo, se llama el cátodo. O sea que está ocurriendo oxidación en el ánodo y en el cátodo está ocurriendo reducción. Y es una batería flujo de electrones. ¿Okay? Esta barrera lo que hace es que pasan los iones de sulfato para mantener las cargas, ¿verdad? Neutralizar las cargas. Y es una batería, aunque hay dos tipos de batería. ¿Okay? Está la batería galvánica, ¿okay? Y está la batería electrolítica. ¿Okay? La diferencia es que la galvánica, esta reacción para producir electrones es espontánea. Aquí donde la electrolítica hay que aplicar energía eléctrica para que la reacción ocurra. ¿Okay? Dos tipos de celdas. Y fíjate que en la galvánica el ánodo es polo negativo, pero en la electrolítica al ánodo, al polo positivo que se le llama ánodo. ¿Okay? Pero es más o menos el mismo mecanismo. Lo que pasa es que en la celda electrolítica hay que aplicar energía para que funcione. ¿Okay? Esta es la reacción neta, podemos decir que es una reacción neta, ¿verdad? El zinc más el cloro me forma zinc más 2 y cloro 0. Esta es la reacción neta, ¿verdad? El zinc está pasando de 0 a más 2 y el cobre está pasando de más 2 a 0. Esa es la reacción neta que ocurre en esta batería. Ok, pues es importante, ¿verdad? Que se aprenda la regla. ¿Ok? Eso es lo más importante para este examen, que se aprenda la regla. Déjame escribir aquí, ¿verdad? En este examen, ¿verdad? Ok, lo primero que tienen que hacer es aprenderse la regla para poder determinar los números de oxidación. ¿Okay? Segundo, las definiciones que les di de cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor, quién pierde electrones, quién gana electrones. ¿Okay? Y entonces, a base de esas definiciones, identificar, ¿okay?, en una reacción química cuál se oxida, cuál se reduce, cuál gana electrones, cuál pierde electrones. ¿Okay? Pues esto es lo más importante de esto, ¿verdad? Hay una explicación más allá en Blackboard. Ok, gracias por su
atención.